Saludos a todos una vez más con ustedes, Samir Montero para Tecno Academy. Hoy con un video muy importante vamos a conocer cómo estructurar un ensayo según las normas APA séptima edición en nuestro documento de Word. Así que sin más preámbulo, comencemos. El ensayo es un escrito donde brevemente se analiza, interpreta o evalúa un tema. Así que se considera muy importante tu concepto personal sobre el tema elegido. Es muy importante delimitar el tema. Por ejemplo, si tu profesor te deja de tarea un ensayo sobre fenómenos sociales, debes recordar que hay muchos fenómenos sociales. Así que puedes escribir sobre corrupción, pobreza, desempleo, discriminación, adicción a las drogas o desigualdad de clases. Porque recuerda, hay que delimitar el tema. Es más, esto lo puedes aún particularizar un poco más si le das una perspectiva desde tu línea de estudio o tus intereses personales. Por ejemplo, si estudias licenciatura, podrías escribir cómo la pobreza incide en los niveles educativos. Si estudias alguna carrera relacionada con las ciencias, podrías escribir cómo la discriminación incide sobre las mujeres científicas. Estos podrían ser ejemplos de título, porque recuerda, debes elegir un título para tu ensayo. Básicamente un ensayo está estructurado en introducción, desarrollo y conclusión. Es importante saber que este podría tener entre 3 y 10 hojas, pero por lo general es el docente quien te indica con cuántas cuartillas lo quieren. En la introducción de un ensayo el autor dejará claro cuál es el tema al que va a aproximarse, cuál es su tesis y cuáles son sus principales líneas de argumentación. Esto supone el 10% de todo el ensayo y en esta parte se pueden plantear los problemas del tema en cuestión, algunas reflexiones del autor, lecturas de otros autores, etc. En el desarrollo el autor expone y analiza el tema que ha escogido en profundidad, plantea sus ideas y argumentaciones basándose en otras fuentes tales como revistas, entrevistas, libros, incluso fuentes online. Es la parte más amplia, pues ocupa el 80% del ensayo. Se termina con la conclusión, es la parte en la que se resume la idea o las ideas más importantes del texto, es decir, aquellas en las que quien escribe el ensayo quiere destacar por encima de otras. En la conclusión el escritor mostrará claramente cuál es su postura y enumerará los argumentos más importantes dados en el desarrollo. Dentro de las diferentes partes de un ensayo, la conclusión es fundamental porque es la que invitará a los lectores a querer saber más cosas del tema. Ahora veamos algunos tips importantes dentro de la estructura del ensayo. En la introducción es importante determinar el tema y objetivo del ensayo. Descripción breve pero llamativa. Mientras más corta esta es mucho mejor, hay que ser directo. Dentro del desarrollo, los puntos principales del ensayo es muy importante que sean concretos, ordenados y sencillos. Argumentos que se desean aclarar, establecerlos. Dentro de la conclusión es importante plasmar tus propias ideas, evita resumir el desarrollo. Recuérdale al lector tu punto principal. Es importante establecer dentro de las referencias con el estilo APA séptima edición. Solo fuentes de consulta, ejemplos, libros, revistas, internet, entrevistas, programas de televisión, videos, etc. Hay que recordar que para establecer estas referencias es muy importante tener la diferenciación entre las citas directas e indirectas, que más adelante vamos a ver cómo la determinamos en un documento de Word, sea en el paquete de Office 2016, 19 o 2021. Como sabemos, es muy importante establecer la tesis, argumentos y contraargumentos en un ensayo. Veamos a forma de ejemplo una tesis en un ensayo. Vamos a suponer que yo quisiera establecer esto. Es mi punto de vista personal. Los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Con base a esa tesis escribo mi ensayo. Ojo que este no es el título. Entonces, como argumento para defender esa tesis, yo podría decir que los videojuegos estimulan una parte del cerebro que mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. Pero dentro de este mismo argumento, yo puedo establecer un contraargumento que también está dentro de mi posición personal para pues darle fuerza a esa tesis. Podría ser que el punto malo de este tema es que pueden ser adictivos como todas las otras formas de ocio. Otro punto en contra es el empeoramiento de la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del televisor o del portátil. Veamos otros ejemplos. Pongamos que estamos trabajando en la tesis
fumar debe ser prohibido en todo el territorio nacional. Esa es la tesis de mi ensayo. Entonces podríamos decir en argumento a esa tesis que en Chile hay muchos fumadores que no solo contaminan sus propios pulmones, sino los de aquellos que los rodean, muchos de los cuales son niños quienes se transforman en fumadores pasivos. ¿Cuál sería el contraargumento de la misma? Ahora bien, el fumar en espacios abiertos podría significar evitar el problema de los fumadores pasivos, así cada uno se haría cargo de cuánto fuma. Argumento. Sin embargo, muchos jóvenes comienzan a fumar por imitación, de modo que aun cuando se permita fumar solamente en espacios abiertos, esto no evitaría el problema de la gran cantidad de fumadores en Chile. Veamos un ejemplo de conclusión. El abuso del tabaco es un gran problema que hay que erradicar de nuestro país. Veamos que este ejemplo concuerda con lo que se quiera establecer en una tesis, argumentos, contraargumentos y obviamente una conclusión. Ahora nos disponemos a configurar nuestro documento de Word según las normas APA séptima edición en la creación de ensayo. Este es un buen ejemplo de cómo podría quedar dicho documento. La primera hoja sabemos que es para la creación de la portada. Estas se enumeran en el borde superior derecho, así como lo ves a continuación. La portada inicia precisamente con el título del ensayo que se establece en negrita más o menos en la parte central de la hoja. Vamos a ver qué otras cosas vemos aquí. En la segunda hoja se establece el título y recordemos que todos los párrafos tienen una configuración determinada. Por ejemplo, tienen una sangre en primera línea de media pulgada. Este ensayo tiene 10 hojas porque precisamente el docente así lo exigió. Pero ¿qué vemos aquí? Precisamente es un ejemplo de cita de línea directa con más de 40 palabras. Más adelante vamos a ver también cómo se puede realizar el mismo en nuestro documento de Word y por supuesto cómo se pueden establecer la lista de referencia que vemos a continuación. Nos disponemos a configurar nuestro documento de Word, así que se hace necesario dar clic en la pestaña Disposición, seleccionamos Configurar página y nos vamos a la opción Márgenes. Vamos a establecer 2,54 centímetros en cada uno de ellos, tanto en el borde superior, el inferior, el izquierdo y el derecho. Las normas APA establecen que en cada margen debe establecerse una pulgada, así que 2,54 es lo correcto. Damos clic en aceptar y nos disponemos a colocar el número de la página que se establece en el borde superior derecho. Así que clic en insertar, seleccionamos número de página, principio de la misma y el número sin formato 3. Vamos a cerrar esto acá. Damos clic en encabezado y cerrar. Ahora colocamos el nombre de nuestro ensayo, el título. Así que vamos a dar clic en la pestaña Inicio para seleccionar la opción Mostrar todo. Esta opción nos sirve para contabilizar los espacios y los Enter. Ubicamos al centro y vamos a presionar 7 veces Enter. Recordemos que nuestro título debe iniciar con letra capital, es decir, letra mayúscula. Las palabras principales se escriben en mayúscula, los artículos no llevan mayúscula. Presionamos 2 veces Enter y vamos a colocar el nombre del autor. En este caso se inicia con mayúscula, el espacio, la inicial del segundo nombre, un punto y por supuesto el apellido. Presionamos Enter. Vamos a escribir la facultad y el nombre de la universidad. El nombre de la carrera, por supuesto, presionamos Enter. El nombre de la asignatura. Colocamos el nombre del o la docente. Y por último, vamos a terminar con la fecha. La fecha se establece según el formato de cada región. Para Latinoamérica, recordemos que primero es el día, luego el mes y por último el año. No se te puede olvidar que debemos establecer el tipo de letra, aquí en este caso Times New Roman tamaño 12. Vamos a quitar esta opción de mostrar todo y a corregir la ortografía.
Muy importante recordar siempre las palabras principales inician en mayúscula. Así podría quedar nuestra portada. Después de redactar nuestro documento nos disponemos a configurar el mismo. Así que se hace necesario seleccionarlo. Posteriormente damos clic en la pestaña Inicio y en la opción de estilo seleccionamos normal. Clic derecho, modificar. Vamos a establecer Times New Roman tamaño 12 en la fuente y alineado a la izquierda obviamente. Seleccionamos formato, párrafo. Nos vamos aquí en sangre en primera línea de 1,27 centímetros, es decir, media pulgada. El espaciado, recordemos, debe estar en 0, tanto el anterior como el posterior. El interlineado debe estar en doble. Damos clic en aceptar, aceptar y listo, hemos configurado nuestro documento. Ahora tenemos que observar que el formato APA séptima edición establece en los párrafos sangre de primera línea. Vemos, por ejemplo, la palabra actualmente inicia desde aquí. Es decir, que hay un espacio de 1,27 centímetros con el borde izquierdo. Las citas pueden dividirse en directas o citas indirectas. Las primeras citas directas son la transcripción textual de las ideas de los autores de manera exacta. Es decir, cuando hacemos este tipo de citas no podemos cambiarle una coma, un punto seguido, una letra, absolutamente nada. Por eso se llama cita directa o textual. La cita indirecta, aquí tienes la autonomía de hacer una inferencia de lo que dice ese autor y acomodarlo para argumentar tus ideas. Estas citas directas se clasifican en citas cortas y citas en bloque, lo que algunos conocen como citas largas, pero las citas en bloque, su término más adecuado es precisamente este. ¿Cuál es la diferencia? Las citas cortas de tipo directa son cuando utilizas exactamente lo que dice el autor y esta idea tiene menos de 40 palabras. Pero cuando estamos hablando de más de 40 palabras, es una cita directa de bloque. Las citas directas cortas se subdividen a su vez en narrativa y parentética. Debo aclarar que esta subdivisión de citas cortas y bloque no existe en las citas indirectas. Las citas cortas, parentética, podemos encontrar estos tres ejemplos. Parentética, ¿qué quiere decir? O entre paréntesis. Quiere decir que cuando voy a hacer una citación directa, voy a tener en cuenta o el énfasis lo voy a hacer en el texto. Como vemos aquí, por eso el texto va de primero y el autor o autores van después de esa cita. Si este autor, por ejemplo, Ortega 2019, página 81, estuviera al principio, el autor y aquí la página, fuera una cita de tipo narrativa, pero no es el caso. Estamos en la cita parentética. Entonces, cuando vayamos a hacer citas de este tipo, debemos tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, si vamos a citar una página web, un artículo de revista o un libro. Veamos. Este es un ejemplo de una cita con un solo autor. Un ejemplo de una cita con dos autores. Y esta cita, cuando vemos el término et al, quiere decir que aquí hay más de dos autores, de 3 en adelante. Todo esto es de acuerdo a las normas APA séptima edición. Vale la aclaración que cuando tú veas una cita entre comillas, es una cita directa. Cuando tengamos una cita con dos autores, se coloca la conjunción, como en este caso. Y este es el caso, como lo dije anteriormente, aquí hay más de dos autores, o sea, 3 autores en adelante. Bueno, ahora vamos a la práctica, cómo lo realizaríamos en Word.
Nos disponemos a ejemplificar citas directas de tipo corta con énfasis en el texto o las ya conocidas parentéticas. Vemos aquí esta portada. Si quieres saber cómo se hace una portada y una tabla de contenidos según normas APA séptima edición, te dejo el link en la descripción. Bajamos acá, por ejemplo, encontramos es una cita, ¿verdad? Todas las citas, recuerden, deben estar referenciadas. Vamos acá y aquí la encontramos. Hay un problema. Normas APA dice que deben estar organizadas alfabéticamente y vemos que men no debería ser la primera cita. Una de las ventajas de trabajar con las opciones automáticas de Word es que fácilmente te permite organizar todas tus fuentes. Vamos aquí a eliminar esto. Cuando sean insertar las referencias, damos clic en referencias, bibliografía, aquí referencias, y vemos que ya automáticamente están organizadas todas las referencias de forma alfabética. Por ejemplo, men, que estaba de primero, ya está acá. Esto lo explico porque realmente cada vez se hace más complicado trabajar normas APA séptima edición en Word. Entonces, de pronto esperemos la última versión de Word, que me imagino que ya vendrá con las opciones de normas APA actualizadas. Por lo pronto, en Office Word 2016 y 2019 se puede trabajar teniendo en cuenta algunas indicaciones, por ejemplo, las que vamos a trabajar hoy. Aquí ya he marcado con rojo lo que es mi cita. Quiero que esta cita sea parentética o entre paréntesis, es decir, que sea con énfasis en el texto. Vamos a determinar si es una cita corta o una cita larga. Yo marco aquí, clic en revisar, contar palabras y vemos que tiene 39 palabras. Como lo expliqué anteriormente, las citas que tienen menos de 39 palabras son citas cortas. Quiero que sea una cita directa. Las citas directas se caracterizan porque van entre comillas. Ahora quiero transformarla en una cita parentética o clasificarla en esta. Ya sabemos que, como lo expliqué anteriormente, las citas parentéticas, aquí donde estoy marcando es donde va a ir el autor. Vamos a citar este libro que se llama El Concepto Escolar de Tecnología, una mirada alternativa. Clic en referencias, vamos a insertar cita, agregar nueva fuente. Estas son las citas que ya he creado previamente. Agregar nueva fuente, libro, autor, aquí le damos clic en editar. El apellido del autor inicia con mayúscula, solo la primera letra. Aceptar. Título, año de la edición. El lugar ya no es necesario según normas APA séptima edición. Vamos a colocar la editorial. Ya esto, ciudad, no se coloca. Aceptar. Sí. Tenemos la cita, pero nos haría falta la página, entonces colocamos aquí una coma, la P, un punto. Esto está en la página 81. Si tuviéramos Office 2013, habría que darle editar la cita y colocar la página, pero en Office Word 2016 esta opción aparece así, al igual que en la versión 2019. Ponemos a crear las referencias de esta cita creada. Entonces nos vamos a la última página. Esto lo borramos. Referencias, bibliografía, referencias. Ok, la que nos interesa es esta última que acabamos de crear. Miren, Ortega, la inicial del nombre, como lo dice normas APA séptima edición, el año,
el título en cursiva y la editorial. Vemos que no hay ningún problema. Es exactamente lo que piden las normas APA con este tipo de citas. Citas narrativas. Bueno, estas citas narrativas también se conocen como citas con énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque inicia con el nombre del autor y el año. Tiene la característica que las páginas van de último, como vemos en este ejemplo. Este segundo ejemplo que vemos acá, este par son las iniciales de párrafo 4. ¿Por qué? Porque realmente se está haciendo alusión a una cita de página web. Ahora, más adelante vamos a ver cómo podemos hacer este tipo de citas en nuestro documento de Word. Citas en bloque, como lo sabemos, son las citas que tienen mayor de 40 palabras. Miremos el ejemplo. Las citas en bloque también se clasifican en parentética y narrativa. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿qué cita está ejemplificada acá? ¿Será una parentética o una narrativa? Bueno, si acabas de elegir narrativa, estás en lo cierto y vamos por buen camino. Bueno, estas citas en bloque tienen la característica que llevan una sangre de 1 pulgada, es decir, de 2,54 centímetros. Por eso vemos que estas líneas se ven más hacia acá. Esto viene justificado. Vámonos ahora a ejemplificar cómo podemos hacer una cita directa de tipo bloque partiendo de 6 o más autores. A continuación vamos a ejemplificar cómo crear una cita de bloque de tipo directa con un estilo narrativa con muchos autores para una revista. Recordemos que las que son en bloque son mayor de 40 palabras y vamos a hacerlo para una revista. La revista es esta. Entonces vámonos al documento PDF. Estando en ella vamos a copiar lo que queremos citar, que es esto. Voy a mi documento. Quiere decir que esto es lo que estoy tomando textualmente de la revista. Entonces esto tiene un formato especial. Le damos clic derecho, párrafo. Primero que todo, en la alineación sería justificada. En sangre izquierda le vamos a colocar 2,54 centímetros. Que es el equivalente a 1 pulgada. El interlineado aquí doble, no se nos puede olvidar. Todavía nos quedó esta sangre en primera línea, la elimino. Y ahora sí nos disponemos a dar clic en referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. Artículo de revista. Autor, damos clic en editar. Este lo vamos a hacer uno por uno. Autor, el primer autor es Samir Alfredo Montero Pertús. Cuando vayamos a escribir el apellido es importante que lo hagamos en mayúscula. Igual con el nombre, la primera letra solamente. Samir Montero, tiene el mismo nombre que yo. Que seguramente soy yo. Agregar segundo autor. Tercer autor. Aquí se me escapa la primera letra en mayúscula. Tenemos los 6 autores, damos clic en aceptar. El título de la revista. Nombre de la revista. Cultura, educación y sociedad. Año. Páginas. Desde la 145 hasta la 168.
Aquí debemos adjuntar otros campos que no están aquí. Entonces le damos clic en mostrar todos los campos obligatorios y colocamos, por ejemplo, el volumen 9, número 3. Aquí en estos últimos datos URL o DOI hay un cambio estructural en las normas APA séptima edición, y es que aquí en DOI ya no vamos a colocar el DOI. Si la revista tiene DOI, lo vamos a colocar en esta dirección donde dice URL. Sería este que está aquí. Repito, el DOI no lo vamos a colocar aquí, sino en URL. Cuando estemos en la referencia les voy a explicar por qué. Y si la revista no tiene DOI, no importa, copiamos también aquí en el localizador universal de recursos, URL. Damos clic en aceptar. Esta forma de citar no corresponde a la séptima edición de normas APA. Entonces recordemos cuando teníamos las diapositivas, cómo se hacían cuando hay más de 3 autores. Entonces aquí le colocamos Montero, que es el autor principal, et al. Este donde dice otro se quita. Vamos a marcar en una cita narrativa. Recordemos que el énfasis es el autor. La página se coloca al final. Listo, ya tenemos nuestra cita basándonos en una revista con muchos autores de tipo bloque, con énfasis en el autor, o sea, narrativa. Ahora veamos qué pasa con las referencias de la misma. Clic en referencias, bibliografía. Vamos a ponerle aquí referencias. Al insertar la referencia se nos desajusta el documento, entonces damos clic en formato, párrafo. Primero que todo es la sangre en primera línea de 1.27, el interlineado doble bien, alineación a la izquierda. Ok, ahora debemos quitar obtenido, se sobreentiende, así que listo. Esta referencia corresponde a, se me escapaba aquí, esta I, esa conjunción es en inglés, la tenemos que pasar a español. Referencia que corresponde a las normas APA séptima edición. Vemos que el primer autor principal, Montero, coma, la inicial de su nombre. El segundo autor empieza también en mayúscula, la inicial del nombre. Vemos que están todos. Y el último se le coloca la conjunción I.